Hola, mi nombre es Mariana Sofía y hoy vamos a hablar sobre farmacoterapia. Vamos a empezar hablando de la coagulación, el cual es un proceso por el cual la sangre líquida se transforma a un gel. La finalidad es generar un coágulo y hemostasia. Este proceso involucra factores celulares y proteicos, unos ubicados en la sangre en forma de líquido que al activarse se gelifican. Hay otros en las estructuras del endotelio de los vasos. Interactúan más de 12 proteínas, calcio y fosfolípidos. En la sangre líquida hay proteínas en forma de simógenos, que son proteínas inactivas. La mayoría son sintetizadas en el hígado. Cada factor se le asigna un número romano según el orden en el que se descubrió. De cada factor hay dos formas, una activada y otra inactiva. El simógeno es una forma inactiva de una enzima. El cuerpo produce estas formas inactivas para evitar que la enzima actúe en el lugar o momento equivocado, lo que podría dañar tejidos o afectar procesos celulares. El fibrinógeno es una proteína simógeno no activa. Tiene 3 cadenas peptídicas, que están unidas entre ellas por puentes disulfuro que dan cargas negativas. Estas cargas negativas la hacen hidrofílica. El fibrinógeno tiene 3 dominios, uno central, región E, y 2 laterales, regiones D. Entre estas, la D y la E, hay regiones conectoras. En los extremos de las cadenas alfa y beta hay unos fibropéptidos que impiden la unión a otras proteínas. Los fibropéptidos esconden los receptores para iniciar la polimeración de fibrinas. La fibrina es una proteína fibrosa e insoluble que desempeña un papel fundamental en la coagulación de la sangre. Se forma a partir del fibrinógeno, una proteína soluble que circula en el plasma sanguíneo. La protrombina es una proteína producida principalmente en el hígado y es esencial para la coagulación de la sangre. También se le conoce como factor 2 de la coagulación. Su proceso es que 1. Convierte el fibrinógeno en fibrina, que es una proteína que forma una red y estabiliza el coágulo sanguíneo. 2. Activa otros factores de coagulación amplificando la respuesta y acelerando la formación del coágulo. Y 3. Estimula la agregación plaquetaria, ayudando a que las plaquetas se unan en el sitio del daño. La cascada de coagulación es una serie de pasos donde interactúan muchas proteínas, células, fosfolípidos y calcio. Cada paso es una forma de regular el proceso, ya que la coagulación salva vidas, pero también causa muertes. Las proteínas que participan son llamadas factores de coagulación, que trabajan en conjunto para formar un coágulo y detener una hemorragia. Tenemos la vía intrínseca. Se activa cuando la sangre entra en contacto con superficies extrañas. Involucra los factores 12, 11, 9 y 8. Es más lenta pero muy importante para reforzar el coágulo. La vía extrínseca se activa rápidamente tras una lesión cuando el factor tisular entra en contacto con la sangre. Involucra principalmente el factor 7 y el factor tisular. Es la vía inicial y más rápida. La vía común son ambas vías cuando convergen. El factor 10 se convierte en 10A. Este convierte la protrombina en trombina. La trombina convierte el fibrinógeno en fibrina. La fibrina se entrelaza y forma la malla del coágulo. La atenasa es un complejo enzimático clave en la cascada de coagulación, encargado de activar el factor 10 que luego inicia la vía común. Existen dos tipos de atenasa. La atenasa intrínseca formada por factor 9 activado, factor 8 activado, calcio, fosfolípidos, y su función es activar el factor 10 y 10A en la vía intrínseca. La atenasa extrínseca está formada por el factor 7A, el factor tisular, el calcio, los fosfolípidos, y su función es activar el factor 10 pero en la vía extrínseca. La teoría celular es la nueva explicación hacia la coagulación. En este modelo se toma la coagulación como la interacción de proteínas plasmáticas, superficies celulares, y presenta 3 fases de iniciación, amplificación y propagación. Para este modelo se necesitan por lo menos 2 tipos celulares. La célula más eficiente para la iniciación es la plaqueta. La otra célula debe tener un factor de iniciación, usualmente es el factor tisular que está por debajo del endotelio y unos linfocitos en su interior. El inicio ocurre en células con factor tisular. El factor 7A se une al factor tisular y activa el factor 10. El 10A convierte protrombina
a trombina, pero en pequeñas cantidades. En la amplificación, esta trombina inicial activa plaquetas factores 5, 8 y 11. Las plaquetas activadas proporcionan una superficie rica en fosfolípidos donde se arman los complejos enzimáticos. En la propagación, sobre las plaquetas se forma el complejo tenaza intrínseca. Se genera mucho más 10A que forma el complejo protrombinasa y se produce una gran cantidad de trombina que convierte fibrinógeno en fibrina para formar un coágulo estable. El calcio, específicamente en forma de ion, actúa como un cofactor esencial en varias etapas de la cascada de coagulación. Esta cascada es una serie de reacciones químicas que llevan a la formación de un coágulo de fibrina que detiene el sangrado. Los factores dependientes de vitamina K son factor 2, protrombina, factor 7, factor 9 y factor 10. También activa otras proteínas que ayudan a prevenir sangrados y a mantener el equilibrio en la coagulación. Cuando hay lesión, el endotelio actúa como una barrera antitrombótica, o sea, evita la formación de coágulos innecesarios. Produce sustancias anticoagulantes, como óxido nítrico y prostraciclina, que inhiben la agregación de plaquetas y dilatan los vasos. La trombodulina y heparansulfato activan proteínas anticoagulantes, como la proteína C. También evita el contacto de las plaquetas y factores de coagulación con el colágeno subendotelial. Cuando se rompe un vaso sanguíneo, el factor tisular queda expuesto a la sangre y ahí ocurre la magia. El factor tisular se une al factor 7 y esta unión activa al factor 7, creándolo en 7A. El complejo del factor tisular más el factor 7A también nos da esto. Esto da inicio a la vía extrínseca de la coagulación. El heparansulfato es un polisacárido que está presente principalmente en las membranas celulares del endotelio, aunque también se encuentra en otros tejidos. Para la activación son 5 pasos. Primero, la lesión vascular, que es la exposición del colágeno y factor de von Willebrand. Después, la adhesión. Las plaquetas se adhieren al sitio lesionado a través de los receptores GPIB y GPIA. La activación. La unión a estas proteínas activa las plaquetas liberando sustancias como ADP, tromboxano A2 y serotonina. La agregación. Las plaquetas se unen entre sí mediante fibrinógeno a través de los receptores GPIB y IA. Y 5. La formación del tapón plaquetario. Las plaquetas forman un tapón que ayuda a sellar la herida. El ADP es un nucleótido que se forma cuando el adenosine-trifosfato pierde un grupo fosfato. Aunque el ADP está presente en muchas reacciones bioquímicas en el contexto de la coagulación, se encuentra en el interior de las plaquetas y se libera cuando las plaquetas se activan tras una lesión en los vasos sanguíneos. El óxido nítrico es una molécula señalizadora pequeña, pero increíblemente poderosa que juega un papel fundamental en diversas funciones fisiológicas, especialmente en la regulación de la coagulación, la presión arterial y la función endotelial. Los vasodilatadores son sustancias o medicamentos que relajan y ensanchan los vasos sanguíneos, lo que mejora el flujo sanguíneo y disminuye la presión arterial. La vasodilatación es un proceso clave para regular la circulación sanguínea y mantener el equilibrio entre la presión arterial y la distribución adecuada de sangre en los órganos y tejidos. El tromboxano es una molécula clave en el proceso de coagulación y en la respuesta inflamatoria, especialmente por su papel en la activación y agregación de las plaquetas, así como en la vasoconstricción. Los fármacos que potencializan los anticoagulantes son antibióticos, AINES, corticosteroides, antimicóticos, y los fármacos que antagonizan los anticoagulantes es el ácido ascórbico, carbamazepina y dicloxacilina. Los antiagregantes plaquetarios son medicamentos o sustancias que inhiben la activación y agregación de las plaquetas. Evitan que las plaquetas se junten para formar un coágulo. Son fundamentales en la prevención de eventos trombóticos como infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares y trombosis en stents coronarios. El ácido acetilsalicílico inhibe COX-1 y COX-2 irreversiblemente. Esto bloquea la formación de tromboxano A2, una molécula que promueve la activación y agregación de plaquetas y la vasoconstricción.
El clopidogrel es un antiagregante plaquetario que se usa ampliamente para prevenir eventos trombóticos arteriales, como infartos y accidentes cerebrovasculares. Es especialmente útil en pacientes con síndrome coronario agudo o que han recibido stents en las arterias coronarias. La heparina es un anticoagulante inyectable que actúa rápidamente y se utiliza para prevenir o tratar la formación de coágulos sanguíneos. Es uno de los anticoagulantes más usados en hospitales, sobre todo en urgencia, cirugía, trombosis venosa profunda y embolia pulmonar. La warfarina es un anticoagulante oral clásico que actúa inhibiendo la síntesis de factores de coagulación dependientes de vitamina K. Se ha usado durante décadas para prevenir y tratar trombosis venosa y embolias arteriales, aunque actualmente compite con los anticoagulantes orales directos en muchas indicaciones. Los anticoagulantes orales de acción directa, ACOD, también conocidos como NACO, nuevos anticoagulantes orales, son medicamentos que inhiben directamente uno o dos factores clave de la coagulación y tienen varias ventajas sobre la warfarina. Acción rápida, menos interacciones y sin necesidad de controles periódicos del INR. El dabigatran es un anticoagulante oral directo que actúa como inhibidor específico de la trombina. Es parte del grupo de los NACO-ACOD y se usa para prevenir y tratar eventos tromboembólicos. Rivaroxaban es un anticoagulante oral directo que pertenece al grupo de los NACO, especialmente es un inhibidor directo del factor 10A. Este fármaco se utiliza para la prevención y el tratamiento de eventos tromboembólicos y tiene la ventaja de no necesitar monitoreo del INR. Los fibrinolíticos son fármacos que disuelven los coágulos sanguíneos ya formados a través de un proceso llamado fibrinólisis. Son utilizados principalmente para tratar trombosis o embolia pulmonar en situaciones de emergencia y también en algunos casos de infarto de miocardio y accidente cerebrovascular isquémico. La streptocinasa es un fibrinólico utilizado para disolver coágulos sanguíneos en situaciones de emergencia, como en el caso de infarto al miocardio, embolia pulmonar y trombosis venosa profunda. Es uno de los fibrinólicos más antiguos y aunque ha sido reemplazado por agentes más específicos, se sigue utilizando. El PTT es el tiempo parcial de tromboplastina, mide la vía intrínseca, mide la activación por contacto normal y es de 45 segundos. La PT es el tiempo de protrombina, que mide la actuación por factor tisular, mide la vía extrínseca normal de 12 a 14 segundos. El INR o International Normalized Ratio es una medida estandarizada de la coagulación sanguínea utilizada para monitorear la terapia anticoagulante en pacientes que reciben medicamentos como warfarina. El INR ayuda a evaluar la tendencia a la formación de coágulos o, por el contrario, el riesgo de sangrado. La antitrombina es una proteína inhibitoria presente en la sangre que juega un papel clave en la regulación del proceso de coagulación. Su función principal es inhibir la acción de ciertas enzimas involucradas en la formación de coágulos, particularmente la trombina y el factor 10A. Los glucosaminoglucanos son polisacáridos complejos que se componen de unidades repetitivas de disacáridos. Su función principal es proporcionar soporte estructural y viscoelasticidad a los tejidos, así como participar en varios procesos biológicos como la coagulación sanguínea, la respuesta inmunológica y la lubricación articular. Son un tipo de carbohidrato esencial en el cuerpo y se encuentran en muchos tejidos, especialmente en la matriz extracelular y en la membrana celular. La fibrinólisis es un proceso normal de la coagulación, limita su amplificación e inhibe la iniciación constituido por enzimas inactivas simógenas que al activarse sin proteasas que rompen la fibrina, otra parte inhiben a factores de la coagulación como la trombina FXA. La alveolitis es la alteración en la desintegración del coágulo sanguíneo intraalveolar que inicia de 2 a 4 días post-extracción. Se caracteriza por dolor agudo continuo y la teoría más aceptada es que hay mayor activación de factores fibrinolíticos. En los rangos del INR tenemos que para realizar extracciones debemos tener un INR menor de 2.5 y plaquetas mayores de 80.000, pero se recomienda mayor a 100.000. El uso de anticoagulantes junto con antimicóticos puede implicar ciertos riesgos y requerir un mejor cuidado, más cuidadoso, ya que algunas combinaciones pueden interferir entre sí afectando la eficacia de ambos tratamientos y aumentando el riesgo de efectos secundarios como hemorragias.
De igual manera, la combinación de anticoagulantes con macrólidos debe manejarse con precaución, debido a posibles interacciones medicamentosas que pueden aumentar el riesgo de hemorragias o afectar la eficacia de los anticoagulantes. Ahora vamos a hablar de la neurotransmisión. Es el proceso mediante el cual las neuronas se comunican entre sí o con otras células. Es un mecanismo esencial del sistema nervioso responsable de transmitir información a través de señales químicas o eléctricas. Pero ¿cómo ocurre? Hay 5 pasos. Primero, tenemos la generación del impulso nervioso, que es el potencial de acción. Una neurona genera un impulso eléctrico que viaja a lo largo de su axón hasta llegar a la terminal sináptica. 2. La liberación del neurotransmisor. Al llegar el impulso a la terminal, se produce la entrada de calcio a la célula, lo que provoca que las vesículas sinápticas liberen neurotransmisores en la hendidura sináptica. 3. Unión al receptor. Los neurotransmisores se unen a receptores específicos en la membrana de la célula receptora. 4. Respuesta celular. Esta unión genera una respuesta que puede ser excitatoria si promueve un nuevo impulso nervioso o inhibitoria si evita que se genere ese impulso. Y por último tenemos la terminación de la señal. La señal se detiene cuando el neurotransmisor es reabsorbido por la neurona presináptica, es degradado por enzimas o se difunde fuera de la sinapsis. Respecto a la sinapsis, tenemos que es el lugar o punto de comunicación entre dos neuronas o entre una neurona y la otra célula. Hay 2 tipos principales: la sinapsis química, que es la más común, que usa neurotransmisores para transmitir señales, y la sinapsis eléctrica, que es menos frecuente. Las señales eléctricas pasan directamente de una célula a otra a través de uniones gap. Tenemos varios tipos de neurotransmisores. Tenemos, por ejemplo, los excitadores, que aumentan la actividad neuronal, como el glutamato y la acetilcolina, o los inhibidores, que disminuyen la actividad neuronal, como GABA y la glicina. Los neuromoduladores, que regulan el estado del ánimo, sueño, etc., como la dopamina y la serotonina, así como la adrenalina y la histamina, u otros importantes como las endorfinas y encefalinas o la anandamida. La dopamina es un neurotransmisor fundamental del sistema nervioso central. Es como un mensajero químico que participa en una gran variedad de funciones clave para el cuerpo y la mente. Es una sustancia química que produce ciertas neuronas llamadas dopaminérgicas y que transmite señales entre neurones en distintas partes del cerebro. Es especialmente conocida por su papel en el placer, la motivación y el movimiento. La serotonina es otro de los neurotransmisores claves del cerebro, especialmente conocido por su influencia en el estado de ánimo, pero también en muchas otras funciones corporales y mentales. También es conocida como 5-HT o 5-hidroxitriptamina. Es un neurotransmisor derivado del triptófano, un aminoácido esencial. Está presente tanto en el sistema nervioso central como en el tracto gastrointestinal. La adrenalina, también conocida como epinefrina, es una hormona y neurotransmisor que juega un papel clave en la respuesta de lucha o huida del cuerpo ante situaciones de estrés, peligro o excitación intensa. Es una sustancia producida principalmente por la médula suprarrenal y en menor cantidad por algunas neuronas del sistema nervioso simpático. GABA es el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central. Su función principal es reducir la actividad neuronal actuando como un freno para evitar la sobreexcitación del cerebro. Es un neurotransmisor inhibidor, lo que significa que disminuye la probabilidad de que una neurona se active. Esto ayuda a mantener el equilibrio neural, evitando crisis como convulsiones o estados de ansiedad extrema. La acetilcolina es una molécula química que actúa como mensajero entre neurona o entre neurona y músculo. Se sintetiza a partir de colina y acetil-CoA y es degradada por una enzima llamada acetilcolinesterasa. Sus funciones principales son la memoria y el aprendizaje, que actúa en el sistema nervioso central, la contracción muscular, que actúa en la unión neuromuscular, la regulación autónoma, que actúa en el sistema parasimpático, y el ciclo de sueño y vigilia, también en el núcleo basal del sistema nervioso central. El LSD es un compuesto sintético que se deriva de un alcaloide encontrado en el hongo ergot. Fue sintetizado por primera vez en 1938 por el químico Albert Hofmann. El LSD se presenta generalmente en forma de papel secante impregnado con la sustancia o con líquido. Se toma principalmente por vía oral. También llamado
metilamida de ácido lisérgico es una droga alucinógena potente que afecta el sistema nervioso central y produce alteraciones en la percepción, el pensamiento y el estado de ánimo. Es conocido por sus efectos psicodélicos y ha sido utilizado tanto en contextos recreativos como terapéuticos, aunque su uso está restringido en muchos países debido a sus potenciales riesgos. La anfetamina es un psicoestimulante sintético que actúa principalmente sobre los sistemas de neurotransmisores dopamina, noradrenalina y serotonina. Fue desarrollada inicialmente en la década de 1920 y se usaba en el tratamiento de condiciones como narcolepsia y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Es una droga estimulante del sistema nervioso central que afecta el cerebro, produciendo un aumento en la actividad mental y física. Es conocido por sus efectos en el aumento de la energía, la alerta y la euforia, y se utiliza en contextos médicos y recreativos, aunque su uso tiene riesgos, dependencia y efectos secundarios. Los IMAO o inhibidores de la monoaminoxidasa son medicamentos que se utilizan principalmente para tratar trastornos depresivos y otros trastornos psiquiátricos. Al inhibir la MAO se aumentan los niveles de neurotransmisores clave en el cerebro, mejorando el estado de ánimo y otros aspectos emocionales. Existen dos tipos principales de MAO en el cuerpo, MAO-A y MAO-B, y los IMAO pueden ser selectivos para uno o ambos. Son una clase de medicamento que inhiben la monoaminoxidasa, una enzima responsable de descomponer neurotransmisores como la dopamina, la serotonina y la noradrenalina en el cerebro. Al inhibir esta enzima, los IMAO aumentan la concentración de estos neurotransmisores, lo que tiene efectos terapéuticos en ciertos trastornos psiquiátricos. La carbamazepina es un anticonvulsivo y antipsicótico que actúa en el sistema nervioso central. Se deriva de la dibenzapina y fue introducida como medicamento en la década de 1960. Su acción principal es estabilizar la actividad eléctrica en el cuerpo y aliviar el dolor en ciertos trastornos nerviosos. Es un fármaco anticonvulsivo y estabilizador de ánimo, que se utiliza principalmente en el tratamiento de epilepsia, trastornos de ánimo y dolor neuropático. Es uno de los medicamentos más utilizados para controlar las crisis epilépticas y para el manejo de ciertos trastornos psiquiátricos. La cocaína es un alcaloide que se extrae de las hojas de la planta de coca. Esta droga actúa principalmente bloqueando la recaptación de dopamina, serotonina y noradrenalina, lo que aumenta la cantidad de estos neurotransmisores en las sinapsis del cerebro, produciendo efectos estimulantes. Se encuentra en diversas formas, siendo la más común la cocaína en polvo. También existe la cocaína base o pasta base que se puede fumar y tiene una potencia más alta. Es una droga psicoactiva que proviene de las hojas de la planta de coca, originaria de América del Sur. Es conocido por sus efectos estimulantes sobre el sistema nervioso central, que incluyen euforia, aumento de energía y mayor concentración. Sin embargo, el uso de cocaína conlleva riesgos significativos de dependencia, daño físico y mental y efectos adversos grandes. El valproato es un medicamento anticonvulsivo y estabilizador del ánimo. Se utiliza para controlar las crisis epilépticas, estabilizar el estado de ánimo en el trastorno bipolar y prevenir las migrañas. Se encuentra en diversas formulaciones como tabletas, cápsulas jarabe y solución intravenosa. Es un fármaco anticonvulsivo utilizado en el tratamiento de epilepsia, trastornos bipolares y migrañas. Es uno de los medicamentos más utilizados en el tratamiento de diversas condiciones neurológicas y psiquiátricas debido a su efectividad y amplio espectro de acción. La fenitoína es un medicamento anticonvulsivo que actúa sobre el sistema nervioso central para prevenir y controlar las crisis epilépticas. Es un medicamento de uso crónico en personas con epilepsia y otras condiciones relacionadas con la excitabilidad neuronal. Es un fármaco anticonvulsivo utilizado principalmente para el tratamiento de epilepsia y otras condiciones, en especial eficaz para el tratamiento de crisis parciales y crisis generalizadas tónicas crónicas. La fenitoína ha sido uno de los medicamentos anticonvulsivos más utilizados desde su introducción en la práctica médica. La pregabalina es un fármaco que pertenece a la clase de moduladores de calcio, utilizados para tratar diversas condiciones de dolor crónico y trastornos neurológicos. A veces se les conoce por su nombre comercial Lyrica. Actúa sobre el sistema nervioso central modificando la manera en que el cerebro procesa las señales de dolor y controlando la actividad neuronal excesiva.
Es un medicamento utilizado para tratar diversas afecciones relacionadas con el sistema nervioso. Es un anticonvulsivo y analgésico que se utiliza principalmente en el tratamiento de dolores neuropáticos, epilepsia y trastornos de ansiedad generalizada. También emplea para tratar el trastorno de ansiedad generalizada y como parte del tratamiento de fibromialgia. El topiramato es un anticonvulsivo que se utiliza para tratar diversas condiciones neurológicas, especialmente aquellas relacionadas con la actividad eléctrica normal en el cerebro. Aunque su principal indicación es para el tratamiento de epilepsia, también es eficaz en la prevención de migrañas. Se presenta en forma de tabletas y tabletas de liberación prolongada. También se emplea en algunos casos para el tratamiento de trastornos de la conducta alimentaria como la obesidad o el control de peso. Actúa sobre el sistema nervioso central y tiene un amplio espectro de acción debido a su capacidad para modular varios tipos de canales iónicos y neurotransmisores. Las benzodiazepinas son fármacos que actúan como potenciadores de la actividad del GABA, un neurotransmisor inhibidor en el cerebro. Este aumento de la actividad de GABA tiene un efecto calmante y tranquilizante en el sistema nervioso central. Son una clase de medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso central produciendo efectos sedantes, ansiolíticos, hipnóticos, anticonvulsivos y relajantes musculares. Son ampliamente utilizados para tratar trastornos de ansiedad, insomnio, crisis epilépticas y para relajación muscular. Los canales GABA son canales iónicos que están directamente involucrados en la transmisión de señales inhibidoras en el sistema nervioso central. Estos canales están ligados al receptor GABA-A, que es un tipo de receptor específico para el neurotransmisor ácido gamma-aminobutírico. El GABA es el principal neurotransmisor inhibidor en el cerebro y su función principal es reducir la excitabilidad neuronal, lo que ayuda a mantener el equilibrio entre la excitación y la inhibición del cerebro. El clonazepam es un medicamento de la clase de las benzodiazepinas, utilizado principalmente para tratar trastornos de ansiedad, trastornos de pánico y trastornos convulsivos como la epilepsia. Funciona como un sedante y ansiolítico y es eficaz en la reducción de la actividad neuronal excesiva, proporcionando efectos calmantes. Actúa sobre el sistema nervioso central, específicamente en los receptores GABA-A, que son los sitios de acción del neurotransmisor GABA. GABA es el principal neurotransmisor inhibidor del cerebro y su función es disminuir la actividad neuronal para mantener el equilibrio entre excitación e inhibición. Un ansiolítico es un tipo de medicación utilizada para reducción de la ansiedad y sus síntomas asociados. Estos medicamentos son comúnmente recetados para tratar trastornos de ansiedad, ataques de pánico, trastornos obsesivo-compulsivo, TOC, estrés postraumático y otros trastornos relacionados con la ansiedad. La principal función de los ansiolíticos es actuar sobre el sistema nervioso central para disminuir la actividad cerebral y reducir la excitación neuronal que está asociada con la ansiedad. Esto se logra mediante diversos mecanismos de acción. El clopidogrel es un antiagregante plaquetario que se usa ampliamente para prevenir eventos trombóticos arteriales, como infartos y accidentes cerebrovasculares. Es especialmente útil en pacientes con síndrome coronario agudo o que han recibido stents en las arterias coronarias. Las benzodiazepinas tienen acción rápida, alivio de ansiedad aguda, sedación, riesgo de dependencia. Los ISRS, como la fluoxetina, tienen acción más lenta, alivio de ansiedad crónica y aumento de serotonina. La buspirona tiene un alivio de ansiedad generalizada, acción suave, no sedante, tarda en hacer efecto. Los betabloqueadores tienen un control de síntomas físicos de ansiedad, como palpitaciones o temblores. Un relajante muscular es un tipo de medicamento utilizado para aliviar la tensión muscular, espasmos y dolores musculares. Estos fármacos actúan sobre el sistema nervioso o directamente sobre los músculos, disminuyendo la contracción involuntaria y aliviando la rigidez o el dolor asociado con condiciones musculares. Hay dos tipos de relajantes musculares. Los primeros son de acción central, que actúan en el sistema nervioso central para reducir el tono muscular y aliviar los espasmos musculares. Y los de acción periférica, que actúan directamente sobre los músculos esqueléticos, interfiriendo con la transmisión de señales entre los nervios y los músculos para reducir la contracción muscular. Un anticonvulsionante es un medicamento utilizado para prevenir o tratar las convulsiones, que son episodios involuntarios de actividad eléctrica normal en el cerebro. Estos medicamentos son fundamentales en el tratamiento de diversas condiciones neurológicas, como la epilepsia y trastornos convulsivos provocados por otras afecciones.
Actúan de diferentes maneras en el sistema nervioso para reducir la excitabilidad neuronal, como bloqueando canales iónicos, disminuyendo la actividad eléctrica en las células nerviosas. 2. Aumentando la actividad de neurotransmisores inhibitorios como el GABA, que ayuda a reducir la actividad neuronal. 3. Inhibiendo neurotransmisores excitatorios como el glutamato, que está involucrado en la excitación neuronal. La depresión respiratoria es una condición en la que la frecuencia respiratoria y la profundidad de la respiración se reducen de manera normal. Esta disminución en la respiración puede provocar una reducción de la oxigenación del cuerpo y una acumulación de dióxido de carbono, lo que puede ser peligroso si no se trata adecuadamente. Puede tener consecuencias graves como la insuficiencia respiratoria que requiere intervención médica urgente. Puede ser causada por varios factores, incluyendo el uso de fármacos y condiciones médicas. Fármacos pueden ser como opioides o benzodiazepinas. En el tratamiento para pacientes pediátricos podemos usar naloxona 0.1 mg sobre kilogramo cada 2 a 3 minutos, adrenalina 0.01 mg sobre kilogramo, salbutamol nebulización cada 20 minutos si es necesario, la cafeína como 20 mg por kilogramo, luego de 5 a 10 mg, y flumazenil de 0.01 mg. En adultos, también la naloxona, pero en 0.4 a 2 mg cada 2 a 3 minutos, hasta respuesta. Flumazenil, 0.2 mg, repetir hasta 1 mg en 1 o 2 minutos y no hay respuesta. Adrenalina, 1 mg cada 3 a 5 minutos. Oxígeno suplementario de 2 a 6 litros por minuto por cánula nasal. Ventilación mecánica individualizada según volumen corriente y presión. La estimulación paradójica es un fenómeno en el que un fármaco que normalmente deprime el sistema nervioso central provoca, en lugar de sedación o calma, una respuesta opuesta: agitación, excitación, ansiedad, insomnio o incluso agresividad. Es contraria a la que se esperaría. Por ejemplo, un ansiolítico que debería calmar al paciente provoca irritabilidad o hiperactividad. La dependencia de ansiolíticos y antidepresivos es un tema clínico muy relevante, especialmente cuando estos medicamentos se usan durante periodos prolongados o sin supervisión médica adecuada. La tolerancia. El cuerpo necesita dosis más altas para lograr el mismo efecto. Dependencia física y psicológica puede aparecer en semanas si se usa diariamente. Síntomas de abstinencia de suspender, insomnio, ansiedad, irritabilidad, temblores, sudoración y en casos graves, convulsiones. Las alteraciones del sueño son trastornos que afectan la calidad, duración o patrón del sueño. Pueden impactar negativamente la salud física y mental, el rendimiento diario y la calidad de vida. Esas alteraciones pueden ser transitorias o crónicas y tener causas fisiológicas, psicológicas, farmacológicas o ambientales. Los cannabinoides son compuestos químicos que interactúan con el sistema endocannabinoide del cuerpo humano, influyendo en funciones como el dolor, el estado de ánimo, el apetito, la memoria, la inmunidad e incluso el sueño. Hay varios tipos: fitocannabinoides como THC y CBD, endocannabinoides como anandamida, D2-AG y sintéticos como nabilona, dronabinol y spice. El THC es el principal compuesto psicoactivo de la planta cannabis sativa. Es el responsable de los efectos que comúnmente se asocian con el uso recreativo del cannabis: euforia, alteración de la percepción y aumento del apetito, entre otros. El CBD es uno de los principales compuestos presentes en la planta cannabis sativa, pero a diferencia del THC no es psicoactivo, es decir, no produce el subidón o la euforia. En los últimos años ha ganado mucha atención por sus potenciales beneficios terapéuticos sin los efectos psicotrópicos del THC. El Ritalin es el nombre comercial de un medicamento cuyo principio activo es el metilfenidato. Es un estimulante del sistema nervioso central que se utiliza principalmente para tratar el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y en algunos casos la narcolepsia. El metilfenidato ayuda a mejorar la concentración y reducir la impulsividad y la hiperactividad al incrementar los niveles de ciertos neurotransmisores en el cerebro, lo que mejora la atención y el control de los impulsos.
Es importante que su uso sea supervisado por un médico debido a efectos secundarios como insomnio, ansiedad o aumento de la presión arterial. La fluoxetina es un antidepresivo que permanece en la clase de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Es uno de los medicamentos más comúnmente recetados para tratar trastornos relacionados con el estado de ánimo y de ansiedad. Su principal mecanismo de acción es aumentar los niveles de serotonina en el cerebro, lo cual tiene un impacto positivo en el estado de ánimo, la ansiedad y otras funciones emocionales. Sobre la dependencia, tenemos que el mecanismo de dependencia es psicológico en su mayoría y físico leve en los cannabinoides, y en los antidepresivos es psicológico con síntomas de discontinuación. Los síntomas de abstinencia en los cannabinoides son irritabilidad, insomnio, ansiedad, apetito bajo, y con los antidepresivos son mareos, náuseas, insomnio, cefaleas, irritabilidad. Los efectos a largo plazo para los cannabinoides son la alteración cognitiva, aumento de ansiedad y psicosis, y para los antidepresivos, retorno de la depresión o ansiedad si se suspende el tratamiento sin supervisión. El riesgo de dependencia es en el primero moderado, especialmente en jóvenes y con uso frecuente, y con los antidepresivos es de bajo riesgo de dependencia física, pero puede haber dependencia psicológica. El tratamiento es terapia psicológica, reducción gradual del uso y, reducción gradual de las dosis, terapia de apoyo psicológico. Los estimulantes de los cannabinoides, especialmente los compuestos psicoactivos derivados del cannabis, como el tetrahidrocannabinol o el THC, puede causar una serie de efectos negativos en el cuerpo y la mente, especialmente cuando se usan a exceso de forma crónica. El cannabis tiene tanto efectos terapéuticos como riesgos que deben ser entendidos. Los analgésicos opioides son un grupo de medicamentos potentes que se utilizan para aliviar el dolor moderado a severo, especialmente cuando otros analgésicos no son efectivos. Actúan uniéndose a receptores opioides en el sistema nervioso central, principalmente a los receptores mu, para bloquear la percepción del dolor. Hay 3 receptores opioides mu, delta y kappa. Se clasifican según su acción y efectos de receptor en donde se fijan: agonistas, agonistas parciales, agonistas, antagonistas y antagonistas. La morfina es el opioide de referencia, pero otros opioides son la oxicodona, fentanilo, metadona, codeína y tramadol. La guerra de los opioides es el nombre que se le da a la crisis de salud pública causada por el uso de excesivo abuso y adicción a los analgésicos opioides, principalmente en Estados Unidos, aunque también ha afectado a otros países. Es una de las epidemias de drogas más graves de los últimos tiempos, con consecuencias devastadoras en términos de muertes por sobredosis, adicción, desintegración social y costes sanitarios. Empezó en la década de 1990. Las farmacéuticas, especialmente Purdue Pharma, comenzaron a promocionar agresivamente opioides como la oxicodona. Afirmaban que eran seguros con bajo riesgo de adicción, lo cual era falso. Se incentivó a los médicos a recetar opioides para casi cualquier tipo de dolor, incluso crónico no oncológico. La dosis techo es un concepto farmacológico que se refiere a la cantidad máxima de un medicamento a partir de la cual aumentar la dosis no mejora el efecto terapéutico, pero sí puede aumentar los efectos adversos. Es el límite de eficacia de un medicamento. Más allá de esta dosis no se consigue mayor alivio del síntoma, pero sí aumenta el riesgo de toxicidad, efectos secundarios o incluso sobredosis. Los receptores opioides en el sistema nervioso central son mu, delta y kappa. El ligando endógeno principal de mu son las endorfinas, de delta son las encefalinas y de kappa dinorfinas. La función general del mu es la analgesia, euforia y sedación, de delta la modulación emocional y del dolor, y de kappa la analgesia, disforia y sedación. El efecto de mu de analgesia supraespinal y espinal es el principal objetivo terapéutico. La euforia contribuye a la adicción, la sedación es el efecto tranquilizante, la depresión respiratoria es un riesgo grave en sobredosis, la miosis de las pupilas contraídas, la braquicardia que se da con frecuencia cardíaca baja y la dependencia física al suspender el fármaco aparece abstinencia. La inhibición de la motilidad gastrointestinal nos da un estreñimiento. Sobre los efectos de kappa tenemos el efecto de analgesia que produce alivio del dolor sobre todo a nivel de la médula espinal. La sedación, que es menor que el receptor mu pero aún significativa,
la disforia, que es la sensación opuesta a la euforia, malestar, tristeza y ansiedad, la psicosis y alucinaciones que pueden ser visuales o auditivas, la miosis, que se da con la contracción pupilar como los otros receptores opioides, la diuresis, que inhibe la liberación de vasopresina, que es el aumento de la orina, la antiadicción, se estudia como blanco terapéutico para evitar recaídas por drogas, y la menor depresión respiratoria comparado con los receptores Mu. La morfina es un analgésico opioide potente que se utiliza principalmente para tratar dolor agudo o crónico intenso. Es uno de los medicamentos más antiguos derivados del opio y actúa principalmente sobre receptores Mu en el sistema nervioso central. Su origen es derivado del opio, extraído de la planta Papaver somniferum. Su clase es un opioide natural. Su mecanismo de acción consiste en que es un agonista de receptores Mu que inhibe la transmisión del dolor al bloquear la liberación de neurotransmisores excitadores. El fentanilo es un opioide sintético extremadamente potente, usado para tratar dolores intensos y agudos, especialmente en contextos hospitalarios. Es entre 50 y 100 veces más potente que la morfina, lo que lo hace muy eficaz pero también muy peligroso si se usa incorrectamente. Su inicio de acción rápida y duración corta hacen que sea ideal para la anestesia o dolor agudo controlado. Es altamente regulado debido a su potencial de abusos y sobredosis. Se metaboliza en el hígado, su excreción es renal y tiene un efecto analgésico de 5 a 10 minutos, una semivida de 7 horas y se hace un ajuste individual. Es más potente y tiene menor duración, tiene una vida media corta. El tramadol es un agonista puro sobre los 3 receptores, pero tiene mayor afinidad sobre Mu, inhibe recaptación de noradrenalina, aumenta la liberación de serotonina y está indicado en dolor nociceptivo y neuropático. Tiene efecto techo, una vida media de 6 a 8 horas, se metaboliza en el hígado, tiene eliminación renal, se da en presentación oral. Se tiene que hacer un ajuste de dosis semanalmente del 25 al 30%, puede haber dependencia física de 3 a 4 semanas y tolerancia en 2 semanas. Se combina con paracetamol cada 4 a 6 horas. La oxicodona es un opioide semisintético usado para tratar el dolor moderado a severo, especialmente cuando otros analgésicos no son efectivos. Es más potente que la morfina y su uso es frecuentemente en dolor crónico en pacientes con cáncer. Es un opioide semisintético agonista de los receptores Mu en el sistema nervioso central, aproximadamente 1.5 veces más potente que la morfina y está disponible en liberación inmediata y liberación prolongada. El dexketoprofeno es un antiinflamatorio no esteroideo que se utiliza para aliviar el dolor leve a moderado y reducir la inflamación. Es el isómero activo del ketoprofeno, por lo que tiene un efecto más rápido y potente con menor dosis. Su mecanismo de acción es que es un inhibidor no selectivo de la enzima COX-1 y COX-2, lo que reduce la síntesis de prostaglandinas responsables del dolor, inflamación y fiebre. La loperamida es un medicamento antidiarreico utilizado para reducir la diarrea al disminuir el tránsito intestinal. Es un opioide no central, lo que significa que tiene efectos antidiarreicos sin causar los efectos sedantes o adictivos de otros opioides. Su mecanismo de acción es que actúa sobre los receptores Mu en el sistema nervioso entérico, reduciendo la motilidad intestinal, aumentando el tiempo de contacto de las heces con las mucosas y favoreciendo la absorción de agua y electrolitos. No atraviesa la barrera hematoencefálica en cantidades significativas, por lo que no tiene efectos centrales como la euforia o la sedación, lo que lo hace seguro para su uso en la mayoría de las personas. Por otro lado, el dextromethorfano es un antitusígeno utilizado principalmente para suprimir la tos. Es un código dividido sintético, pero a la diferencia de la codeína no tiene efectos opioides significativos a dosis terapéuticas. Se utiliza comúnmente en jarabes y tabletas para el alivio temporal de la tos asociada con resfriados y otras infecciones respiratorias. Su mecanismo de acción es que actúa en el centro de la tos en el cerebro, específicamente en la corteza cerebral y el bulbo raquídeo, inhibiendo la respuesta del reflejo de la tos. No tiene efectos analgésicos como los otros opioides, ya que no se convierte en un compuesto activo en el cerebro en las dosis terapéuticas. Ahora vamos a hablar de los antivirales. ¿Qué son los antivirales? Son medicamentos diseñados para inhibir la replicación de los virus dentro del cuerpo, a diferencia de los antibióticos que actúan sobre bacterias. Los antivirales están específicamente formulados para atacar diferentes etapas del ciclo de vida viral. Los antivirales pueden impedir que el virus entre a la célula, inhibir la replicación del material genético viral, bloquear la liberación de nuevos virus y estimular el sistema inmune para que destruya las células infectadas. La influenza es una infección respiratoria aguda causada por los virus de la influenza A o B, que se propaga fácilmente por gotas respiratorias.
Puede variar desde una enfermedad leve hasta una grave, especialmente en niños pequeños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas. La tipo A es la más común y más severa, causa pandemias, tiene subtipos H1N1 y H3N2. La influenza B es menos variable y afecta más a niños, y la influenza C causa cuadros leves y esporádicos. La amantadina es un medicamento antiviral que fue utilizado principalmente para el tratamiento y la prevención de la influenza A, aunque actualmente está en desuso para esta indicación debido al desarrollo generalizado de resistencia viral. Además, tiene uso en el tratamiento de enfermedades neurológicas como el Parkinson. La hepatitis es una inflamación del hígado que puede tener causas infecciosas, como los virus de las hepatitis A, B, C, D y E, y toxinas, como el alcohol y medicamentos. Pueden ser autoinmunes o metabólicas. Hay varios tipos. La A, su transmisión es fecal-oral. Su curso clínico es agudo y autolimitado, y su prevención es por vacuna e higiene. La B, su transmisión es sanguínea, sexual o perinatal. Tiene un curso clínico agudo o crónico, y su prevención se da con la vacuna. La C se da por transmisión sanguínea. Su curso clínico es la mayoría se vuelve crónica, y en la prevención no hay vacuna. Con la D, solo con hepatitis B. Su curso clínico es más grave si es crónica, y su prevención es con la vacuna HBV. La E se da por transmisión fecal-oral, su curso clínico es agudo pero grave en embarazadas, y su prevención se da por higiene y agua potable. La lamivudina es un antiviral que pertenece a la clase de los análogos de nucleósidos. Se usa principalmente para tratar dos infecciones virales crónicas, VIH-1 y 2 y hepatitis B. Su vía de administración es oral y su nombre comercial es Epivir. El VIH o virus de la inmunodeficiencia humana es un virus que ataca el sistema inmunológico, específicamente a los linfocitos CD4+, debilitando progresivamente la capacidad del cuerpo para combatir infecciones y enfermedades. Si no se trata, puede evolucionar a SIDA. Su tipo de virus es un retrovirus. Sus células dianas son los linfocitos T, CD4+, macrófagos y células dendríticas, y su material genético es el ARN, requiere de transcriptasa inversa para formar ADN. Ahora vamos a hablar sobre el cáncer. ¿Qué es el cáncer? Es un conjunto de enfermedades caracterizadas por un crecimiento descontrolado de células anormales que puede evadir tejidos vecinos y diseminarse a otras partes del cuerpo, haciendo metástasis. Puede afectar prácticamente a cualquier órgano. Puede ser por distintas causas, genéticas, ambientales o carcinógenos químicos. Genéticas pueden ser como mutaciones heredadas, errores espontáneos de replicación, ambientales puede ser por radiación ionizante y rayos UV, y carcinógenos químicos por tabaco, alcohol, entre otros. Los marcadores tumorales son sustancias producidas por células tumorales o por el cuerpo en respuesta al cáncer, que se pueden detectar en sangre, orina u otros fluidos. Se usan para apoyar el diagnóstico, evaluar el pronóstico y monitorear la respuesta del tratamiento y detectar recaídas. Algunos marcadores tenemos el PSA, que es el cáncer asociado de próstata, el CA125 de ovario, CEA de colon, recto y páncreas y mama, el CA19-9 para páncreas y vesícula biliar, el AFP para hígado, testículo no seminomatoso, beta-HCG para coriocarcinoma y testículo, la calcitonina para cáncer medular de tiroides, la tiroglobulina para cáncer diferencial de tiroides, el S100-NSE para melanoma, neuroblastoma, tumores neuroendocrinos, HER2 para mama y gástrico y LDH para linfomas, leucemias y melanoma. El cáncer de mama es un tumor maligno que se origina en el tejido mamario, más comúnmente en los conductos o lóbulos. Se puede dar por varios factores de riesgo, como genéticos, mutaciones de BCRK1, BCRK2 y TP53, hormonales por menarquia temprana, menopausia tardía, nuliparidad y terapia hormonal, ambientales por alcohol, obesidad, sedentarismo y radiación, o antecedentes de historia familiar o personal de cáncer de mama o de ovario. En la edad, el riesgo aumenta con la edad. El cáncer de cuello uterino es un tumor maligno que se desarrolla en las células del cuello del útero, en la zona de transición entre el epitelio escamoso y el glandular. Es una de las principales causas de muerte por cáncer ginecológico, especialmente en países con acceso limitado a programas de tamizaje.
Su causa principal es el virus del papiloma humano. Casi el 100% de los casos están relacionados con infección persistente por VPH oncogénico, tipo 16, 18 y otros. Los agentes alquilantes son un grupo de fármacos utilizados en quimioterapia para tratar varios tipos de cáncer. Su principal acción es la alquilación del ADN, lo que interfiere con la replicación y transcripción del material genético, causando daño celular que puede llevar a la muerte de las células cancerosas. Su mecanismo de acción son por la alquilación del ADN. Los agentes alquilantes se unen covalentemente a las bases nitrogenadas del ADN, formando enlaces cruzados. Después, por la interferencia con la replicación del ADN, el ADN dañado no puede replicarse correctamente, lo que provoca la muerte celular. Y por último, la inhibición de la división celular. La célula no puede completar la mitosis debido al gran daño genético. Los inhibidores de microtúbulos son una clase de fármacos utilizados principalmente en quimioterapia para tratar diversos tipos de cáncer. Estos medicamentos actúan interfiriendo con el sistema de microtúbulos, que son componentes esenciales del citoesqueleto celular y desempeñan un papel crucial en la mitosis. Al interferir con la función de los microtúbulos, los inhibidores de microtúbulos impiden la correcta división celular, lo que provoca la muerte celular. Su mecanismo de acción es que 1. Los microtúbulos son estructuras formadas por tubulina, que se ensamblan para formar túbulos largos y delgados. Son esenciales para el transporte intracelular y la división celular. Y 2. La interferencia con la mitosis. Los inhibidores de microtúbulos impiden la formación del uso mitótico, un proceso crucial para la división celular durante la mitosis. Sin un uso mitótico funcional, la célula no puede dividirse correctamente y entra en apoptosis. Los antagonistas de estrógeno son fármacos que se utilizan principalmente para tratar enfermedades relacionadas con la acción del estrógeno, como ciertos tipos de cáncer, especialmente el cáncer de mama. Estos fármacos bloquean la acción del estrógeno en los receptores de estrógeno en las células, lo que impide que el estrógeno estimule el crecimiento de células cancerosas que dependen de esas hormonas para su proliferación. Su mecanismo de acción es que los antagonistas de estrógenos actúan de varias maneras para interferir con la acción del estrógeno. 1. Con la competencia por los receptores del estrógeno. Los antagonistas se unen a los receptores de estrógeno en las células del cáncer, bloqueando la acción del estrógeno. 2. La inhibición de la transcripción. Al unirse el receptor del estrógeno, estos fármacos evitan que el complejo estrógeno-receptor se una a las regiones específicas del ADN, inhibiendo la expresión de genes que favorecen la proliferación celular. Y 3. La reducción de los niveles de estrógeno. Algunos de estos fármacos también actúan sobre la síntesis de estrógenos, reduciendo su producción, lo que disminuye aún más los niveles de la hormona en el cuerpo. Los antimetabolitos son una clase de fármacos utilizados principalmente en quimioterapia para tratar varios tipos de cáncer, ya que interfieren con el metabolismo celular, inhibiendo la producción o el uso de metabolitos esenciales para la síntesis de ADN y ARN. Estos fármacos actúan imitando los metabolitos naturales, pero tienen una estructura química modificada que les permite interferir con los procesos normales de replicación celular. Dado que las células cancerosas se dividen rápidamente, los antimetabolitos afectan principalmente a las células en división, lo que los hace efectivos en el tratamiento de cáncer. Su mecanismo de acción es que los antimetabolitos actúan de diferente manera para interrumpir la síntesis de ácidos nucleicos. 1. Con la competencia con los metabolitos naturales. Los antimetabolitos imitan los metabolitos esenciales que las células necesitan para sintetizar ADN o ARN. Al unirse a las enzimas o integrarse en la cadena de ADN o ARN, interfieren con la replicación o transcripción. Y 2. La inhibición de enzimas clave. Estos fármacos inhiben enzimas esencialmente en la síntesis de purinas, primidinas o folatos, lo que bloquea la formación de los componentes básicos necesarios para la síntesis de ácidos nucleicos. El metotrexato es un fármaco utilizado en diversas condiciones médicas debido a sus efectos como quimioterapéutico e inmunosupresor. Actúa inhibiendo la dihidrofolato reductasa, una enzima clave en la síntesis del ácido fólico, que es esencial para la formación de nucleótidos necesarios en la síntesis de ADN. Al interferir con la síntesis de ADN, el metotrexato puede detener el crecimiento de células en rápido crecimiento, como las células cancerosas, pero también afecta a otras células en división rápida, como las de la médula ósea, los intestinos y el cabello. Su mecanismo de acción es que actúa inhibiendo la dihidrofolato reductasa, una enzima clave en la conversión del ácido fólico en su forma activa. El tetrahidrofolato es necesario para la síntesis de nucleótidos, que son los bloques de construcción de ADN y ARN. Al bloquear esta enzima, el metotrexato reduce la disponibilidad de tetrahidrofolato, interrumpiendo la síntesis de ADN, lo que impide la proliferación celular.
¿Qué cuidados odontológicos podemos tener con pacientes con cáncer? Bueno, los pacientes con cáncer enfrentan varios desafíos y uno de ellos es la salud bucal, especialmente durante y después de los tratamientos como la quimioterapia, la radioterapia y la cirugía. Estos tratamientos pueden afectar directamente la cavidad oral y un buen cuidado dental es crucial para mejorar la calidad de vida, reducir las complicaciones y facilitar la recuperación. Con la quimioterapia podemos tener una supresión de la médula ósea. Esto puede reducir la cantidad de glóbulos blancos y como consecuencia aumentar el riesgo de infecciones en la cavidad oral. También mucositis, que con la quimioterapia puede causar úlceras y llagas dolorosas en la boca, y la sequedad vocal o serostomía, pues la quimioterapia puede afectar las glándulas salivales, reduciendo la producción de saliva. También puede haber cambios en el gusto. Con la radioterapia también puede haber serostomía y la radiación de la cavidad oral puede aumentar el riesgo de infecciones, también creando la mucositis. En la cirugía, pues la cicatrización y el manejo postoperatorio es más complicado porque requiere un seguimiento cuidadoso para evitar infecciones y promover la curación adecuada. La prevención y el manejo de los efectos secundarios, como la sequedad bucal, la mucositis y la inmunosupresión, son claves para mantener la salud bucal y la calidad de vida de los pacientes. Es fundamental que los pacientes reciban atención dental regular antes, durante y después de su tratamiento contra el cáncer, bajo la supervisión de profesionales que estén familiarizados con las necesidades específicas de este grupo. Y eso fue todo por mi parte. Gracias por ver. Hasta luego. Bye.